El 22 de diciembre de 1997, Acteal, Chiapas, México. Una comunidad de indígenas tzotziles estaba refugiada en la pequeña capilla del pueblo. Estaban ayunando, estaban orando. Un grupo paramilitar los atacó con machetes y armas de fuego. 45 personas murieron, 16 mujeres, 17 niños, 4 hombres. 4 mujeres embarazadas. 2 bebés fueron extraídos del vientre de sus madres muertas. Eso ocurrió en México, en 1997, cuando muchos de los que ven esto ya tenían hijos y nietos. En un país en paz. Y el gobierno del estado de Chiapas había sido alertado de la violencia en la zona. No envió fuerzas de seguridad. Eso es solo la masacre número 1 de este video, y hay algo que necesitas saber ahora mismo. La masacre más perturbadora de las 20 que contamos hoy no ocurrió en una dictadura, ocurrió en una democracia, con partidos políticos, con elecciones, con congresistas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le puso un nombre que ningún gobierno de América Latina esperaba que alguien pronunciara en voz alta. Ese nombre lo contamos en unos minutos. Pero primero necesitas entender el patrón que conecta las 20 masacres de este video. Porque sin ese patrón, cada masacre parece un episodio aislado. Con ese patrón, el continente entero se ve diferente. En el 11 de diciembre de 1981, el ejército de El Salvador entró a un pueblo llamado El Mozote. Cuando salió 3 días después, 978 personas habían sido ejecutadas. 553 eran menores de edad. 477 tenían menos de 12 años. 248 tenían menos de 6. Eso está en el registro oficial del Estado salvadoreño. No en testimonios, no en estimaciones. En el registro oficial. Y ese batallón había sido entrenado por Estados Unidos. Eso es la masacre número 3. Porque antes del Mozote hay 2 que ocurrieron en México, y después hay 17 más. Algunas más grandes, algunas más recientes, todas con una característica que la historia oficial de cada uno de esos países tardó décadas en reconocer, que ocurrieron, que el Estado las ordenó, y que la impunidad fue la regla, no la excepción. Empezamos. Masacre 1. Acteal, Chiapas, México, 1997. 45 muertos en una iglesia, mujeres embarazadas, niños. El gobierno fue alertado. No actuó. Ya la mencionamos en el hook, pero merece su espacio completo. Porque Acteal no es solo una masacre, es la prueba de que la violencia de Estado en México no terminó con el siglo XX. El 22 de diciembre de 1997, el grupo paramilitar Máscara Roja llegó a la comunidad de Acteal en Chenaló, Chiapas. La comunidad era de desplazados, personas que habían huido de la violencia generada por el conflicto zapatista en la región. Se habían refugiado en la capilla. El ataque duró horas. Las autoridades del estado de Chiapas habían recibido información sobre la tensión en la zona días antes de la masacre. No actuaron para prevenirla. La policía llegó horas después de que terminara. 86 personas fueron detenidas y condenadas. En 2009, la Suprema Corte de Justicia de México liberó a la mayoría de ellas por supuestos vicios en el proceso judicial. Muchos de los responsables directos quedaron en libertad. Las familias de las 45 víctimas llevan más de 25 años esperando justicia completa. No la han recibido. Acteal ocurrió en México, en democracia, en 1997. Si alguien que conoces no lo sabe, es porque el sistema hizo muy bien su trabajo. Quédate, porque la masacre número 2 ocurrió en esta misma ciudad 29 años antes, y fue el primer gran silencio del sistema mexicano sobre su propia violencia. Masacre 2. Tlatelolco, México, 1968. El gobierno mató a sus propios estudiantes 10 días antes de los Juegos Olímpicos. El número oficial fue 30. Los documentos dicen otra cosa. El 2 de octubre de 1968, Plaza de las Tres Culturas,
Ciudad de México, 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Decenas de miles de jóvenes llevaban meses movilizados. Pedían diálogo con el gobierno, pedían libertades democráticas básicas. El presidente Díaz Ordaz quería mostrar al mundo una imagen de orden y modernidad. Esa tarde, el ejército mexicano y el Batallón Olimpia, grupo paramilitar del Estado Mayor Presidencial, rodearon la plaza y abrieron fuego. El número oficial de muertos fue 30. Investigaciones posteriores documentan 44 con nombres verificados. Testimonios de sobrevivientes y testigos presenciales hablan de entre 300 y 400 personas. La diferencia entre 30 y 400 no es solo numérica, es la diferencia entre un incidente y una masacre sistemática. En 2001, una investigación reveló que los primeros disparos vinieron de francotiradores del gobierno colocados en los edificios circundantes. Su misión era provocar al ejército para justificar la represión. La masacre fue planeada. No fue una respuesta improvisada al caos. Fue una operación diseñada para eliminar el movimiento estudiantil. El expresidente Luis Echeverría, que como secretario de Gobernación coordinó la operación, fue procesado en 2006 por genocidio. El caso fue archivado. Echeverría murió en 2022 con 99 años, sin haber sido condenado. Suscríbete, porque aquí nombramos a todos los que la historia oficial prefirió silenciar. Masacre 3, El Mozote, El Salvador, 1981. 978 ejecutados, 553 niños, una sola sobreviviente. El gobierno americano dijo que era propaganda. Ya anunciamos las cifras. Ahora los nombres. El batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador había sido creado, entrenado y equipado con asesoría y financiamiento del gobierno americano. Era la unidad de élite del ejército salvadoreño. Durante 3 días ejecutaron a los habitantes de El Mozote y las aldeas cercanas. Los hombres fueron reunidos, separados, interrogados y ejecutados. Las mujeres y las niñas fueron agredidas sexualmente y luego ejecutadas. Los niños fueron ejecutados, los menores de 6 años, los bebés. Hay una sola sobreviviente identificada de El Mozote principal. Se llamaba Rufina Amaya. Escondida entre unos arbustos durante la noche, escuchó los gritos de sus 4 hijos mientras morían. Vivió para contarlo. Murió en 2007 sin haber visto justicia para su familia. Cuando los periodistas del New York Times y el Washington Post publicaron los testimonios de Rufina Amaya semanas después de los hechos, el Departamento de Estado americano los calificó de propaganda guerrillera. El gobierno que financiaba al batallón negó que la masacre hubiera ocurrido. Los archivos militares de la masacre siguen sin ser completamente accesibles. El Estado salvadoreño dice que se extraviaron. Masacre 4. Santiago de Chile, 1973. El 11 de septiembre. Los estadios convertidos en campos de exterminio. 28.000 torturados documentados. El 11 de septiembre de 1973. Aviones de la Fuerza Aérea Chilena bombearon el Palacio de la Moneda mientras el presidente Salvador Allende moría dentro. Lo que vino después fue una cacería. El Estadio Nacional de Santiago albergó a más de 12.000 prisioneros en los días y semanas posteriores al golpe. Las ejecuciones ocurrían dentro. Los prisioneros que no eran ejecutados eran torturados. Las cifras documentadas de la dictadura de Pinochet. 3.000 personas detenidas desaparecidas o ejecutadas. 28.000 torturadas según la Comisión Valech. 300.000 exiliadas. Pinochet gobernó Chile durante 17 años. En 1998 fue detenido en Londres mientras recibía tratamiento médico. Pasó 503 días bajo arresto domiciliario. Nunca llegó a juicio. Fue liberado por razones médicas. Regresó a Chile. Murió en diciembre de 2006, sin haber sido condenado por ninguno de los crímenes que las 3 comisiones de verdad chilenas documentaron con exhaustividad histórica. Quédate, porque la masacre número 5 ocurrió en Argentina.
y el ejército argentino dejó por escrito cuántas personas había matado. En sus propios documentos internos, Masacre 5. Buenos Aires, 1976 a 1983. El ejército admitió en documentos internos 22.000 muertos, 500 bebés robados a sus madres, 135 recuperados hasta hoy. El 24 de marzo de 1976, el ejército argentino derrocó al gobierno constitucional. 814 centros clandestinos de detención reconocidos oficialmente por el Estado argentino. Personas secuestradas en la calle, en sus casas, en su trabajo, llevadas a esos centros sin proceso legal, torturadas, y en la mayoría de los casos ejecutadas y desaparecidas. El ejército argentino admitió en documentación interna, en un cable de inteligencia de 1978, que habían matado o hecho desaparecer a aproximadamente 22.000 personas para ese año. Con 5 años todavía por delante de la dictadura, la CONADEP documentó 8.961 casos verificados. Las organizaciones de derechos humanos sostienen 30.000. El propio ejército admitía 22.000 en sus documentos internos. Lo que no está en disputa es lo que se hizo con los hijos de los desaparecidos. Aproximadamente 500 bebés nacidos en cautiverio fueron robados a sus madres detenidas y entregados a familias militares o afines al régimen. Sus identidades fueron borradas. Las abuelas de Plaza de Mayo llevan más de 40 años buscándolos. Han recuperado a más de 135. Hay aproximadamente 300 que todavía no saben quiénes son realmente. Están entre nosotros hoy, sin saberlo. Suscríbete, porque la masacre número 6 ocurrió en Guatemala, y los tribunales del propio país la llamaron genocidio, una palabra que los gobiernos latinoamericanos casi nunca usan para describir lo que hicieron. Masacre 6, Guatemala, 1982, tierra arrasada. La ONU lo llamó genocidio. 440 aldeas destruidas. Ríos Montt fue condenado a 80 años. La condena fue anulada 10 días después. Durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, entre 1982 y 1983, el ejército guatemalteco llevó a cabo cientos de masacres contra comunidades indígenas del altiplano. El plan se llamaba Tierra Arrasada. El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU, publicado en 1999, determinó que las acciones del ejército constituyeron actos de genocidio. 200.000 personas muertas o desaparecidas durante todo el conflicto. El 93% de los crímenes atribuidos al ejército. 440 aldeas destruidas completamente. 1,5 millones de desplazados internos. Ríos Montt fue juzgado en Guatemala en 2013. Fue condenado a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad. La condena fue anulada 10 días después por el Tribunal Constitucional guatemalteco, que declaró un vicio procesal. Ríos Montt murió en 2018, sin haber cumplido ninguna condena. El presidente americano Ronald Reagan, que apoyaba públicamente al régimen de Ríos Montt mientras los masacres ocurrían, nunca fue cuestionado formalmente por ese apoyo. Quédate, porque lo que viene ahora es el dato que nadie esperaba. Una masacre en democracia, con partidos, con elecciones, con congresistas electos y una sentencia internacional que la llamó por su nombre real. Masacre 7. Colombia, Unión Patriótica, 1984 a 2002. Un partido político fue exterminado, 3.000 miembros asesinados. La Corte Interamericana lo llamó genocidio político. En democracia. Aquí está el dato que prometimos al principio, el completo. La Unión Patriótica fue un partido político colombiano creado en 1985 como parte de un proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. La idea era que los combatientes que dejaban las armas tuvieran una vía política para participar en la democracia. Lo que siguió fue uno de los crímenes políticos
más sistemáticos y documentados de la historia latinoamericana. Entre 1984 y 2002, aproximadamente 3.000 miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados, 2 candidatos presidenciales, 8 congresistas, cientos de alcaldes, concejales y activistas. Los responsables eran, en muchos casos, grupos paramilitares con conexiones documentadas con el ejército colombiano y con el narcotráfico. La impunidad fue casi total. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica. Declaró al Estado colombiano responsable del exterminio de la Unión Patriótica y utilizó explícitamente el término crimen de lesa humanidad para describir lo que había ocurrido. 3.000 personas asesinadas por sus ideas políticas, en una democracia, con el Estado colombiano responsable, con partidos, elecciones y congresistas funcionando normalmente, mientras un partido completo era exterminado, y la mayoría de los autores materiales sin haber pagado ninguna consecuencia. Eso responde la pregunta que sembramos al principio. ¿Pueden ocurrir masacres en democracia? Los documentos dicen que sí, y que el sistema diseñado para impedirlo puede ser cómplice mientras aparenta funcionar con normalidad. Suscríbete. Porque la masacre número 8 conecta directamente todo lo que acabas de escuchar con el sistema americano que financió muchas de estas historias, y tiene un nombre que este canal ya documentó en detalle. Masacre 8, la Escuela de las Américas, no es una masacre en un lugar. Es la institución que formó a los autores de todas las demás. 60.000 militares latinoamericanos entrenados. No es una masacre en un lugar específico. Es el lugar donde se formaron los autores de todas las demás. La Escuela de las Américas fue una academia militar americana ubicada en la zona del Canal de Panamá y posteriormente en Fort Benning, Georgia. Entre 1946 y 2000 entrenó a más de 60.000 militares latinoamericanos. La lista de sus graduados es un inventario de los autores de las peores violaciones de derechos humanos de la segunda mitad del siglo XX en América Latina. El general Pinochet fue graduado de la Escuela de las Américas. Manuel Noriega. El mayor Roberto D'Aubuisson, quien ordenó el asesinato del arzobispo Romero. Leopoldo Galtieri, dictador argentino. El general Efraín Ríos Montt. Oficiales del batallón Atlacatl, que ejecutó la masacre de El Mozote. Los documentos desclasificados de la Escuela de las Américas muestran que sus currículos incluían técnicas de interrogación que la Convención de Ginebra clasificaría como tortura. El Congreso americano votó en 2000 para cerrar la Escuela de las Américas y la reemplazó por el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, con los mismos objetivos, en el mismo edificio, con otro nombre. Eso es lo que el sistema llama reforma. Masacre 9, las 2 R's, Guatemala, 1982. El ejército masacró 201 civiles. Los bebés fueron lanzados vivos a un pozo. El responsable vivió en Los Ángeles durante años. El 6 de diciembre de 1982, una unidad de caibiles, fuerzas especiales de élite del ejército guatemalteco, llegó a la aldea de las 2 R's en el Petén. La unidad ejecutó a 201 civiles, hombres, mujeres y niños. Los bebés y niños pequeños fueron tomados por los pies y golpeados contra las paredes o lanzados vivos al pozo del pueblo. Los cuerpos de todas las víctimas fueron arrojados al mismo pozo, tapado, sellado. Durante décadas el Estado guatemalteco negó la masacre. Las exhumaciones forenses en los años 90 confirmaron los testimonios de los sobrevivientes. En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Guatemala y ordenó que los responsables fueran juzgados. 4 excaiviles fueron condenados en Guatemala en 2011, a más de 6.000 años de prisión cada uno. El oficial al mando de la operación, Pedro Pimentel Ríos, había emigrado a los Estados Unidos después de la masacre,
Vivió en Los Ángeles durante años. Fue extraditado a Guatemala en 2010. Fue condenado. Cumple su condena. Es uno de los pocos casos en que la justicia llegó completa. Suscríbete, porque la masacre número 10 ocurrió en México 3 años después de Tlatelolco, y fue organizada por el mismo hombre que coordinó Tlatelolco, el mismo, con otro cargo, con otro nombre para el grupo, pero el mismo sistema. Masacre 10. El Halconazo, México, 1971. El gobierno volvió a masacrar estudiantes, el mismo secretario de Gobernación de Tlatelolco. Meses después fue presidente. El 10 de junio de 1971, Ciudad de México. 3 años después de Tlatelolco, estudiantes universitarios marchaban hacia el centro de la ciudad. El grupo paramilitar conocido como Los Halcones, creado y entrenado por el gobierno federal, los atacó con palos y armas de fuego. Los registros oficiales hablan de decenas de muertos. Los testimonios de sobrevivientes hablan de más de 100. El secretario de Gobernación durante esa época era Luis Echeverría, el mismo Echeverría que había coordinado Tlatelolco en 1968. Echeverría se convirtió en presidente de México meses después, en diciembre de 1971. El Halconazo fue su último acto como secretario de Gobernación. El gobierno mexicano controló los medios de comunicación de forma tan efectiva ese día que muchos mexicanos no supieron lo que había ocurrido hasta años después. El presidente saliente, Gustavo Díaz Ordaz, apareció públicamente ese mismo día repudiando la violencia, como si el gobierno no tuviera nada que ver, como si los halcones fueran una fuerza independiente y no un grupo creado, financiado y dirigido por los mismos hombres que repudiaban la violencia en cámara. Echeverría murió en 2022 con 99 años, sin haber sido condenado por Tlatelolco ni por el Halconazo. Masacre 11. Colombia, el Bogotazo, 1948. El asesinato de Gaitán mató entre 1,000 y 3,000 personas en un día. La pregunta de quién lo ordenó nunca fue respondida. El 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán, el líder político más popular de Colombia, fue asesinado en Bogotá. Lo que siguió es conocido en Colombia como el Bogotazo. Las estimaciones de muertos ese día van de 1,000 a más de 3,000 personas. El asesino de Gaitán fue linchado por la multitud antes de poder ser interrogado, y la pregunta sobre quién ordenó el asesinato nunca fue respondida satisfactoriamente. Los documentos que la familia de Gaitán ha solicitado al gobierno americano desclasificar podrían arrojar luz sobre ese episodio. Esos documentos todavía no han sido liberados completamente. Lo que sí está documentado es que el asesinato de Gaitán desencadenó décadas de violencia política en Colombia. La violencia, como se conoce al periodo posterior al Bogotazo, mató entre 200,000 y 300,000 personas entre 1948 y 1958. Y el conflicto armado colombiano, cuyos antecedentes directos están en ese periodo, duró más de 50 años. Todo comenzó en una tarde de abril de 1948 con el disparo a un hombre que caminaba por la calle. ¿Y nadie fue nunca juzgado por ordenarlo? Quédate, porque la masacre número 12 nos lleva a Nicaragua y al presidente americano que apoyó al régimen que mató entre 30 y 50,000 personas, a pesar de que su política exterior declarada eran los derechos humanos. Masacre 12. Nicaragua. La Guardia de Somoza, 1972 a 1979. Entre 30,000 y 50,000 muertos. Jimmy Carter apoyó el régimen hasta el final, porque era anticomunista. La familia Somoza gobernó Nicaragua durante 43 años, con el apoyo explícito y documentado del gobierno americano. El periodo final del régimen, entre el levantamiento sandinista de 1978 y la caída de Somoza en 1979, produjo una de las últimas grandes masacres del periodo.
La ofensiva final de la Guardia Nacional contra los barrios populares de Managua, Matagalpa y León mató a decenas de miles de personas. Las estimaciones del número total de muertos durante toda la guerra contra Somoza van de 30.000 a 50.000. El propio presidente Jimmy Carter, que había construido su política exterior sobre los derechos humanos, mantuvo el apoyo al régimen de Somoza hasta el último momento posible, no porque desconociera lo que hacía la Guardia, sino porque Somoza era anticomunista. Esa frase resume 50 años de política americana hacia los gobiernos latinoamericanos. No importa lo que hagan a su propio pueblo. Si son anticomunistas, tienen el apoyo de Washington. El propio Franklin D. Roosevelt había dicho de Anastasio Somoza García, el fundador de la dinastía, que era un hijo de puta, pero que era su hijo de puta. Esa cita resume con precisión brutal la lógica que gobernó la política americana hacia los dictadores latinoamericanos durante décadas. Los documentos que lo demuestran están en los archivos del Departamento de Estado americano. Disponibles para quien quiera leerlos. Suscríbete. Porque la masacre número 13 fue diseñada específicamente para que los exiliados no pudieran escapar cruzando las fronteras. 6 dictaduras coordinadas a la vez, con nombre en clave, con archivos, con vuelos clandestinos. Masacre 13, Operación Cóndor, 1975 a 1985. 6 dictaduras coordinadas para perseguir y matar opositores en cualquier país del mundo. Con financiamiento americano. La Operación Cóndor no fue una masacre en un lugar. Fue un sistema, una red de cooperación entre las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil para perseguir, secuestrar y eliminar a opositores políticos en cualquier país del mundo donde se encontraran. El sistema tenía comunicaciones coordinadas, tenía vuelos clandestinos para trasladar prisioneros entre países, tenía listas compartidas de personas buscadas, y tenía el conocimiento y, en muchos casos, el apoyo activo de la CIA y del gobierno americano. Los documentos desclasificados americanos confirman que funcionarios americanos conocían la existencia y los objetivos de la Operación Cóndor. El número de víctimas directas ha sido estimado por investigadores en al menos 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 personas encarceladas. La Operación Cóndor fue el equivalente a un sistema de represión transnacional que hacía que no hubiera ningún lugar seguro para un opositor político en América del Sur. Cruzar la frontera no era escapar, era llegar a otro brazo del mismo sistema. Los llamados vuelos de la muerte en Argentina, donde prisioneros sedados eran lanzados al Río de la Plata desde aviones militares, fueron parte de un sistema que otras dictaduras de la región conocían y en algunos casos replicaban. El almirante argentino Emilio Macera confirmó la existencia de esos vuelos en declaraciones posteriores, y los documentos desclasificados americanos confirman que la CIA tenía conocimiento de los métodos utilizados por las dictaduras del Cono Sur. El número total de víctimas de la Operación Cóndor sigue siendo objeto de investigación histórica. Lo que ya no está en duda es que fue un sistema diseñado, coordinado y ejecutado por 6 gobiernos con conocimiento de las agencias de inteligencia americanas. Masacre 14, Paraguay, Stroessner, 1954 a 1989, 35 años en el poder. El archivo del terror con 600.000 páginas encontrado por accidente en un edificio policial. El general Alfredo Stroessner gobernó Paraguay desde 1954 hasta 1989, 35 años. La dictadura más larga de América del Sur del siglo XX. Los documentos de lo que se conoce como el Archivo del Terror, descubiertos accidentalmente en 1992 en un edificio policial de Asunción, describen con detalle extraordinario el sistema de represión del régimen. Más de 600.000 páginas de documentos, listas de detenidos, torturas, ejecuciones. El Archivo del Terror
es el conjunto de documentos de represión más completo que ninguna dictadura latinoamericana dejó accidentalmente intacto, y contiene información sobre la colaboración de Paraguay con las otras dictaduras del Cono Sur bajo la Operación Cóndor. Stroessner fue derrocado en 1989 por su propio yerno. Vivió en exilio en Brasil. Murió en 2006, sin haber sido juzgado. El archivo del terror sigue disponible para los investigadores en Asunción y sigue siendo una de las fuentes históricas más completas sobre cómo funcionaba la represión política en América del Sur durante las décadas de las dictaduras. Quédate, porque la masacre número 15 nos lleva de vuelta a México y a Uruguay, y al sistema de tortura más sofisticado que ninguna dictadura latinoamericana diseñó, no para matar, para destruir. Masacre 15, Uruguay, 1973 a 1985, la dictadura que no mató masivamente, que torturó sistemáticamente. 1 de cada 50 uruguayos fue detenido. La ONU lo documentó. Uruguay fue diferente, no porque fuera menos brutal, sino porque su sistema de represión estaba diseñado de forma diferente. La dictadura uruguaya usó la prisión prolongada con torturas. No buscaba matar masivamente, buscaba destruir. Los testimonios de los prisioneros del Penal de Libertad y de los otros centros de detención describen un sistema de tortura psicológica y física diseñado para destruir la identidad del prisionero, para convertirlo en algo diferente a lo que había sido. 1 de cada 50 uruguayos fue detenido durante la dictadura, una proporción que no tiene equivalente en ninguna otra dictadura latinoamericana del período. La Operación Cóndor conectaba a la dictadura uruguaya con las de Argentina, Chile y otros países vecinos. Los exiliados uruguayos eran perseguidos en Argentina. Los exiliados argentinos eran perseguidos en Uruguay. Las leyes de amnistía aprobadas en Uruguay en 1986 protegieron a los responsables durante décadas. En 2009, los uruguayos votaron en referéndum si anular esas amnistías. Votaron no. Los responsables de la dictadura uruguaya, en su mayoría, murieron sin ser juzgados. Suscríbete, porque la masacre número 16 es el Caracazo en Venezuela. El ejército mató entre 400 y 3.000 personas en 5 días. Y fue el evento que cambió la historia política del país más rico en petróleo de América Latina. Masacre 16. Venezuela, el Caracazo, 1989. El ejército mató entre 400 y 3.000 personas en 5 días. El gobierno dijo que fueron 300. Encontraron fosas comunes. El 27 de febrero de 1989, Caracas, Venezuela. El nuevo presidente Carlos Andrés Pérez había anunciado un paquete de medidas de austeridad impuesto por el Fondo Monetario Internacional. El precio del transporte subió de la noche a la mañana. La ciudad explotó. Durante 5 días, los barrios populares de Caracas y otras ciudades venezolanas fueron escenario de protestas, saqueos y de la respuesta del ejército. El gobierno decretó suspensión de garantías constitucionales. El ejército salió a las calles con órdenes de disparar. La cifra oficial de muertos fue 300 personas. Las investigaciones posteriores de organizaciones de derechos humanos y de la Fiscalía venezolana encontraron fosas comunes con cientos de cuerpos adicionales. Las estimaciones no oficiales van de 400 a 3.000 personas. La mayoría eran habitantes de los barrios populares, personas que saqueaban para comer, que protestaban contra medidas económicas que habían destruido su poder adquisitivo de la noche a la mañana. El Caracazo es parte del contexto histórico que llevó al surgimiento político de Hugo Chávez, que en 1992 intentó un golpe de Estado citando explícitamente el Caracazo como justificación. La masacre de 1989 cambió la historia política de Venezuela, y la mayoría de los responsables nunca enfrentaron ningún proceso judicial. Masacre 17. Colombia, el Bogotazo de los campesinos. La violencia,
1948 a 1958, entre 200.000 y 300.000 muertos. El conflicto que nunca terminó, lo mencionamos al hablar del Bogotazo, pero merece su espacio como masacre independiente. La violencia no fue un episodio, fue una década entera de guerra civil no declarada entre liberales y conservadores en los campos colombianos, entre 200.000 y 300.000 personas muertas. El 60% de las víctimas eran campesinos, comunidades enteras destruidas, familias desplazadas de sus tierras que nunca las recuperaron. La violencia produjo una generación de colombianos que creció en medio de una guerra que los políticos que la provocaron nunca reconocieron completamente como suya, y sus consecuencias directas sembraron el terreno para el conflicto armado colombiano que duró más de 50 años adicionales. El número total de muertos en Colombia entre el Bogotazo de 1948 y el Acuerdo de Paz de 2016 supera los 220.000. Esa cadena no comenzó con la guerrilla. Comenzó en los campos colombianos de los años 40 con una guerra que nadie llamó por su nombre hasta que era demasiado tarde para parar. Masacre 18. Brasil, Favela Nova. Brasilia, 1994 a 1995. La policía ejecutó civiles y plantó armas. La Corte Interamericana lo documentó y condenó al Estado en 2017. Esta masacre no ocurrió en los años de las dictaduras, ocurrió en una democracia. 2 operaciones policiales en la favela Nova Brasilia de Río de Janeiro mataron a 26 personas en 1994 y 1995. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en 2017 que esas ejecuciones habían sido extrajudiciales, que las víctimas no habían muerto en enfrentamientos, habían sido ejecutadas, y que la policía brasileña había plantado armas junto a los cuerpos para justificar las muertes. El Estado brasileño fue condenado. Lo que hace este caso relevante más allá de sus hechos específicos es su patrón. Las masacres policiales en favelas brasileñas no son episodios aislados. Son documentadas con una frecuencia que los organismos de derechos humanos describen como sistemática. En 2019, la Policía Militar de Río de Janeiro mató a más de 1.700 personas en operativos en favelas. Muchas de esas muertes fueron clasificadas como resistencia a la autoridad, un eufemismo que la Corte Interamericana ha determinado que en muchos casos encubre ejecuciones. La masacre no siempre tiene cara de dictadura, a veces tiene cara de democracia, y cuando eso ocurre es todavía más difícil de nombrar. Suscríbete, porque las últimas 2 masacres cierran este video con el patrón completo. Y la masacre número 20 no es un caso histórico. Es la pregunta que todos los casos anteriores generan sobre el presente. Masacre 19. El Halconazo de Aguas Blancas, México, 1995. La policía masacró a campesinos en Guerrero. El gobernador mintió en televisión. La Suprema Corte lo documentó. El 28 de junio de 1995. Vado de Aguas Blancas, Guerrero, México. Un grupo de campesinos viajaba en camionetas hacia una manifestación en Atoyac de Álvarez. La policía motorizada del estado de Guerrero los detuvo en un retén y los masacró. 17 campesinos muertos. El gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, apareció en televisión ese mismo día afirmando que los campesinos habían atacado primero, que había sido un enfrentamiento. Semanas después se filtró un video. El video mostraba a los campesinos desarmados siendo ejecutados por la policía sin haber presentado resistencia. El gobernador mintió en televisión. La Suprema Corte de Justicia de México investigó el caso y determinó que el gobernador había faltado a la verdad. Figueroa Alcocer renunció. Nunca fue procesado penalmente. Aguas Blancas ocurrió en México. En 1995, en democracia. 30 años después,
Los familiares de las víctimas siguen sin ver justicia completa. Masacre 20. El patrón. Lo que une a todas las masacres de América Latina no es la región, es el sistema que las produjo y la impunidad que las protegió. 20 masacres, países diferentes, décadas diferentes, métodos diferentes, pero el mismo patrón en todas. Primero, las víctimas siempre eran los más vulnerables: estudiantes, campesinos, indígenas, mineros, habitantes de barrios populares, niños, mujeres embarazadas, personas que pedían que el sistema les diera algo que el sistema les negaba: tierra, trabajo, democracia, dignidad. Segundo, los autores siempre tenían conexiones con el Estado. En algunos casos eran el Estado directamente. En otros eran grupos paramilitares creados, financiados o tolerados por el Estado. En todos los casos, el Estado sabía y no actuó para impedirlo. Tercero, la impunidad fue la regla. De los 20 casos que hemos documentado, en la mayoría, los responsables principales murieron sin ser juzgados. Los que fueron juzgados en muchos casos recibieron amnistías o sus condenas fueron anuladas. Cuarto, el sistema internacional que podría haber actuado eligió no hacerlo. Estados Unidos apoyó a los regímenes que organizaron las masacres de Chile, Guatemala, El Salvador y Argentina. La comunidad internacional guardó silencio durante décadas, y cuando finalmente habló, fue demasiado tarde para la mayoría de las víctimas. Quinto, las madres no se rindieron. Las madres de Plaza de Mayo en Argentina, las familias de las víctimas de El Mozote, las sobrevivientes de Acteal, los nietos de los desaparecidos que buscan su identidad. En todos los casos, fueron las familias de las víctimas las que mantuvieron viva la memoria cuando el sistema prefería cerrar los archivos. Eso no está en ningún documento oficial, pero es la verdad más importante de todas las que hemos contado hoy. 20 masacres, 20 episodios documentados de violencia de Estado en América Latina. Acteal en una iglesia en Chiapas con sus 45 muertos. Tlatelolco y el Halconazo en México. El Mozote en El Salvador, con sus 553 niños. El golpe de Pinochet y los 28,000 torturados. Los 30,000 desaparecidos de Argentina con sus bebés robados. El genocidio guatemalteco que los tribunales nombraron. Las 2 R's con sus niños arrojados al pozo. La Unión Patriótica y sus 3,000 muertos en democracia. El Caracazo y sus fosas comunes sin nombre. Aguas Blancas y el gobernador que mintió en televisión. Y la Escuela de las Américas que entrenó a los autores de todos ellos. Ninguno de estos episodios es rumor. Todos tienen documentos, comisiones de verdad, sentencias de cortes internacionales, exhumaciones forenses, testimonios verificados, archivos clasificados que se desclasificaron, y madres que no se cansaron de buscar. La historia de América Latina en el siglo XX no fue solo la historia de los recursos y los gobiernos, fue también la historia de las personas que sobrevivieron, recordaron y exigieron que lo que ocurrió tuviera nombre. Ese trabajo no está terminado. Si estas 20 masacres cambiaron lo que creías saber, suscríbete. La semana que viene cerramos este plan con los 30 hechos que prueban que América Latina y el Viejo Oeste son la misma historia, sin terminar.